En el invierno de 1967, cuando las temperaturas en las montañas remotas de Yakutia, en el extremo noreste de Siberia, descendieron a menos 65 grados Celsius, una temperatura tan fría que el aliento se congela instantáneamente en el aire, formando nubes de cristales de hielo, que los yakutos llaman el susurro de las estrellas, porque el sonido que hacen al formarse es como un tintineo delicado, apenas audible. Una viuda de 32 años, llamada Svetlana Kuznetsova, y su hija Ania, de 1970, solo 9 años, se encontraron completamente solas en una cabaña de troncos aislada a más de 100 kilómetros del asentamiento humano más cercano, después de que una tormenta de nieve particularmente feroz había matado a sus 2 renos de tiro, los únicos animales que podían haber proporcionado transporte a través de la taiga congelada hacia la civilización, y había destruido la mayor parte de su ya escasa provisión de leña almacenada para el invierno, dejándolas enfrentando la perspectiva muy real de congelarse hasta morir o morir de hambre antes de que llegara el deshielo de primavera que todavía estaba a 4 meses de distancia. El marido de Svetlana, un geólogo que había trabajado para el gobierno soviético, documentando depósitos minerales en esta región inexplorada, había muerto 6 meses antes, cuando el hielo bajo sus pies se había quebrado mientras cruzaba un río parcialmente congelado, su cuerpo arrastrado bajo el hielo por la corriente y nunca recuperado, dejando a Svetlana viuda en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, con una hija pequeña para cuidar y ningún medio obvio de escape de su situación, desesperada. La decisión de su marido de establecer su base de operaciones en esta cabaña abandonada de cazadores tan lejos de cualquier asentamiento había sido motivada por la necesidad de estar cerca de los sitios de estudio geológico que investigaba. Pero ahora esa misma lejanía que había sido conveniente para su trabajo se había convertido en una trampa potencialmente mortal para su familia sobreviviente. Yakutia, conocida oficialmente como la República de Sakha, es la subdivisión política más grande de Rusia, cubriendo más de 3 millones de kilómetros cuadrados, un área más grande que toda la India pero habitada por menos de 1 millón de personas, haciéndola uno de los lugares menos densamente poblados en la Tierra, con vastas extensiones de territorio donde nadie vive en absoluto y donde la presencia humana está limitada a cazadores ocasionales, geólogos y pueblos indígenas yakutos que han desarrollado durante milenios técnicas de supervivencia extraordinariamente sofisticadas para existir en lo que es posiblemente el clima habitado más extremo del planeta.
La región ostenta el récord no oficial de temperatura más fría jamás registrada en el hemisferio norte fuera de Groenlandia, con el pueblo de Oymyakon habiendo registrado menos 71.2 grados Celsius en 1924, una temperatura en la cual el acero se vuelve quebradizo como vidrio. El caucho se desintegra en polvo, y la exposición de piel desnuda causa congelación en menos de 2 minutos. Durante los meses de invierno en estas latitudes extremas, el sol apenas se eleva sobre el horizonte incluso al mediodía, proporcionando solo unas pocas horas de luz crepuscular débil antes de que la oscuridad regrese por más de 20 horas, creando un ambiente de noche casi perpetua que puede inducir depresión profunda y desorientación en personas no acostumbradas a estas condiciones. La taiga que cubre la mayor parte de Yakutia consiste principalmente en abetos, alerces y pinos que de alguna manera logran sobrevivir en suelos que están permanentemente congelados a profundidades de hasta 1500 metros. Una capa de permafrost que nunca se descongela completamente incluso durante los breves veranos, cuando las temperaturas superficiales pueden alcanzar 20 o 30 grados, permitiendo solo los primeros metros de suelo descongelarse temporalmente. Svetlana había crecido en Moscú, hija de profesores universitarios que le habían proporcionado una educación excelente, pero absolutamente ningún entrenamiento práctico en habilidades de supervivencia en territorio salvaje. Y cuando había conocido y se había enamorado de Mikhail Kuznetsov, un joven geólogo cuyo entusiasmo apasionado por explorar las regiones remotas de Siberia había sido contagioso y romántico en las cafeterías cálidas de Moscú, nunca había imaginado verdaderamente lo que significaría seguirlo a lugares donde la civilización existía solo como un concepto distante, y donde la supervivencia dependía de habilidades prácticas que ella simplemente no había tenido ocasión de aprender. Durante los 3 años que habían vivido en o cerca de la cabaña remota mientras Mikhail conducía su investigación, Svetlana había aprendido algunas habilidades básicas de supervivencia observando a cazadores yakutos ocasionales que pasaban por el área y de las instrucciones de su marido, quien había estudiado exhaustivamente las técnicas tradicionales de supervivencia antes de embarcarse en su trabajo de campo. Pero estas lecciones habían sido fragmentarias e incompletas porque siempre había asumido que Mikhail estaría allí para manejar las crisis serias y que su propio papel era principalmente cuidar a Anya y mantener la cabaña mientras él trabajaba. Ahora, enfrentando la realidad de que Mikhail nunca regresaría,
y que ningún rescate llegaría porque nadie, excepto algunos oficiales en oficinas gubernamentales distantes, sabían siquiera que ella y Anya existían en esta ubicación remota. Y esos oficiales probablemente habían asumido que habían evacuado a la civilización después de la muerte de Mikhail. Svetlana se dio cuenta de que tendría que convertirse en experta en supervivencia ártica extremadamente rápido, o ella y su hija morirían antes de que terminara el invierno. El primer desafío inmediato que enfrentaron fue simplemente mantener la cabaña lo suficientemente caliente para sobrevivir las noches, cuando las temperaturas exteriores caían regularmente por debajo de -60 grados. Temperaturas en las cuales el aire mismo parece solidificarse y respirar se vuelve doloroso a medida que el frío quema los pulmones con cada inhalación. La estufa de leña de hierro fundido que calentaba la cabaña consumía aproximadamente 20 kilogramos de madera por día para mantener el interior a una temperatura apenas por encima del punto de congelación, lo que significaba que con sus reservas de leña severamente agotadas por la tormenta, tenían suficiente combustible para quizás 2 semanas si tenían suerte. La tormenta que había matado sus renos también había enterrado el área circundante bajo más de 2 metros de nieve fresca, además de la nieve ya acumulada de tormentas anteriores, haciendo casi imposible moverse afuera sin hundiéndose hasta el pecho en nieve suelta con cada paso, y localizar árboles caídos secos apropiados para leña bajo esta nieve profunda sería como buscar agujas específicas en un pajar gigante blanco. Svetlana recordó que Mikhail había construido raquetas de nieve improvisadas usando ramas de sauce flexibles entretejidas con tiras de cuero de reno, técnica que había aprendido de cazadores yakutos, y logró recrear diseños similares, aunque menos elegantes, trabajando durante horas con dedos entumecidos por el frío, hasta que tuvo 2 pares funcionales, uno para ella y otro más pequeño para Anya. Con estas raquetas podían caminar sobre la nieve profunda sin hundirse, aunque el esfuerzo era agotador, y caminar más de unos pocos cientos de metros dejaba a Svetlana jadeando por el esfuerzo en el aire delgado y frío. El problema de encontrar leña adecuada bajo metros de nieve fue resuelto mediante una combinación de observación cuidadosa y suerte desesperada, cuando Svetlana notó que algunas áreas de nieve tenían depresiones ligeras o irregularidades en la superficie que podrían indicar árboles caídos enterrados debajo. Usando una vara larga como sonda, insertándola repetidamente en la nieve hasta que golpeaba algo sólido debajo, logró localizar varios árboles caídos grandes,
y luego pasó días excavando túneles a través de la nieve, usando una pala improvisada hecha de madera para alcanzar la madera debajo. El trabajo era brutalmente duro, especialmente considerando que tenía que mantener a Anya adentro en la cabaña la mayor parte del tiempo, porque exponerla prolongadamente al frío extremo era demasiado peligroso, lo que significaba que Svetlana trabajaba sola excavando nieve durante horas hasta que estaba completamente agotada, luego regresando a la cabaña para calentarse brevemente antes de salir nuevamente a continuar. Una vez que alcanzaba un árbol caído enterrado, el siguiente desafío era cortarlo en trozos manejables, usando solo un hacha mellada y una sierra de mano oxidada que encontró en la cabaña, herramientas que eran inadecuadas para el trabajo, pero las únicas disponibles. La madera congelada era casi tan dura como piedra a estas temperaturas extremas, haciendo que cada golpe del hacha vibrara dolorosamente por sus brazos y que la sierra apenas mordiera la madera incluso con esfuerzo máximo. Desarrolló una técnica donde encendía pequeños fuegos directamente en la nieve junto a las secciones de tronco que quería cortar, permitiendo que el calor del fuego descongelara la madera localmente, haciéndola ligeramente más suave y más fácil de cortar. Aunque esta técnica consumía valiosa leña pequeña que tenía que ser equilibrada contra el ahorro de esfuerzo en el corte. El problema de la comida se volvió cada vez más urgente a medida que pasaban las semanas, porque sus provisiones almacenadas eran limitadas y habían sido calculadas asumiendo que Mikhail estaría cazando regularmente para complementarlas, algo que Svetlana inicialmente no tenía idea de cómo hacer ella misma, sin entrenamiento previo en casa y con solo el rifle viejo de perno de Mikhail y una caja conteniendo quizás 30 cartuchos como recursos. Los renos muertos por la tormenta proporcionaron carne por un tiempo, después de que Svetlana los destazara torpemente usando un cuchillo de cocina, trabajo horrible que la dejó cubierta de sangre congelada y temblando tanto por el trauma emocional como por el frío. Pero la carne de reno no preservada se congelaría tan sólidamente a las temperaturas exteriores que tendría que ser cortada con sierra en lugar de cuchillo, y luego descongelada lentamente cerca de la estufa antes de poder ser cocinada y comida. Estableció un patrón de traer solo piezas pequeñas de carne congelada a la cabaña cada día, almacenando el resto afuera, donde las temperaturas árticas actuaban como congelador natural perfecto que preservaría la carne indefinidamente sin deterioro. Sin embargo, calculó que incluso racionando cuidadosamente la carne de reno, se agotaría en aproximadamente 6 semanas, dejando todavía más de 2 meses de invierno, durante los cuales necesitarían otras fuentes de alimento o morirían de hambre.
La solución llegó de manera completamente inesperada cuando Anya, explorando el pequeño cobertizo anexo a la cabaña principal que Mikhail había usado para almacenar herramientas y equipo, encontró varias trampas de alambre que su padre había adquirido de comerciantes yakutos pero nunca había llegado a usar. Svetlana inicialmente no tenía idea de cómo configurar estas trampas apropiadamente, pero recordó haber visto a un cazador yakuto que había visitado su cabaña meses antes de mostrar el proceso, y mediante ensayo y error combinado con memoria fragmentaria, logró configurar las trampas en ubicaciones donde razonó que los animales podrían viajar basándose en su comprensión limitada del comportamiento de la vida silvestre ártica. Para su asombro y alivio inmenso, las trampas comenzaron a capturar liebres árticas, criaturas sorprendentemente grandes con pelaje blanco grueso que eran abundantes en el área y que proporcionaban varios kilogramos de carne cada una cuando eran destazadas. Las liebres eran difíciles de despellejar con sus dedos entumecidos por el frío y la tarea era desagradable, pero la carne era nutritiva y la piel podía ser preservada y eventualmente trabajada en material para reparar o hacer ropa. Expandió gradualmente su red de trampas hasta que tenía más de 20 configuradas en varios lugares dentro de un radio de 1 kilómetro de la cabaña, revisándolas cada pocos días y típicamente encontrando 3 o 4 liebres capturadas en cada ronda de inspección, suficiente para proporcionar proteína regular aunque monótona para ella y Anya. El aislamiento psicológico de estar completamente sola con solo una niña de 9 años como compañía durante meses de oscuridad casi constante en temperaturas que hacían peligroso permanecer afuera más de 30 minutos a la vez, comenzó a afectar a Svetlana de maneras que no había anticipado. Sin nadie con quien hablar excepto Anya, sin libros que leer porque los pocos que habían traído ya los había leído docenas de veces, sin radio porque las baterías se habían agotado hace mucho, y sin ninguna forma de saber qué estaba sucediendo en el mundo más allá de su pequeño círculo de supervivencia inmediata, comenzó a experimentar lo que solo más tarde reconocería como síntomas de depresión severa y lo que los psicólogos que estudian comportamiento humano en entornos extremos llaman el síndrome de la cabaña. Había días donde la idea de levantarse de la cama y enfrentar otra jornada de trabajo físico agotador en frío brutal parecía completamente insoportable y tenía que obligarse mediante pura fuerza de voluntad a moverse simplemente porque sabía que si dejaba de trabajar incluso por un día, ella y Anya morirían. Anya también estaba luchando con el aislamiento y el miedo.
teniendo pesadillas frecuentes sobre su padre, ahogándose bajo el hielo y llorando a menudo, pidiendo ver a otros niños o regresar a un lugar donde hubiera más gente. Peticiones que partían el corazón de Svetlana porque no podía hacer nada para cumplirlas. Para mantener la cordura mental y dar a Anya algún sentido de normalidad y rutina, Svetlana estableció un horario estricto donde cada día tenía tareas específicas que debían completarse independientemente de cómo se sintieran o qué tan difíciles fueran las condiciones exteriores. Las mañanas comenzaban con ejercicios físicos simples dentro de la cabaña para mantener sus cuerpos activos incluso cuando no podían salir, seguidos por lecciones donde Svetlana enseñaba a Anya matemáticas, escritura y lectura, usando los pocos materiales educativos que tenían, manteniendo las habilidades académicas de la niña y su propia mente comprometida con algo más que mera supervivencia física. Las tardes eran dedicadas al trabajo físico necesario, revisando trampas cuando el clima lo permitía, procesando cualquier caza capturada, cortando y transportando leña, manteniendo la cabaña y las innumerables otras tareas que la supervivencia requería. Las noches eran para historias donde Svetlana contaba a Anya cuentos de su propia infancia en Moscú, memorias de Mikhail cuando estaba vivo, y relatos inventados de aventuras y héroes diseñados para dar a la niña esperanza de que sobrevivirían y eventualmente regresarían a la civilización. Estableció un calendario improvisado, marcando cada día que pasaba en la pared de madera de la cabaña con un trozo de carbón, no porque la fecha específica importara mucho en su situación aislada, sino porque mantener seguimiento del tiempo les daba sentido de progreso a través del invierno, y porque quería poder calcular cuándo llegaría aproximadamente la primavera, cuando podrían finalmente intentar viajar de regreso a la civilización. A medida que avanzaba el invierno y las temperaturas alcanzaban sus nadirs más extremos en enero y febrero, Svetlana enfrentó desafíos que ninguna cantidad de preparación o ingeniosidad podría haber previsto completamente. La cabaña misma comenzó a desarrollar problemas estructurales a medida que la madera se contraía en el frío extremo,
abriendo grietas entre los troncos que permitían que corrientes de aire helado penetraran el interior y que tenían que ser selladas constantemente con musgo, arcilla congelada o cualquier otro material que pudiera encontrar. La estufa de hierro desarrolló una grieta en su cuerpo de hierro fundido, probablemente causada por el ciclo térmico extremo de ser calentada intensamente y luego permitida enfriarse completamente cuando la leña se agotaba por la noche. Y esta grieta permitía que humo escapara en la cabaña además de reducir la eficiencia de calentamiento. Intentó sellarla con una pasta hecha de ceniza mezclada con arcilla, pero el parche solo era parcialmente efectivo y tenían que vivir con algo de humo constantemente en el aire, lo cual causaba tos crónica y ojos ardientes. Su ropa y la de Anya se estaba desintegrando por el uso constante y la imposibilidad de lavarla apropiadamente en el frío, y tuvo que aprender rudimentariamente a trabajar pieles de liebre en algo parecido a cuero utilizable para parchar pantalones desgarrados y chaquetas que perdían su aislamiento a medida que el relleno se comprimía o escapaba por costuras rotas. El momento más crítico de todo su calvario llegó a fines de febrero, cuando Svetlana desarrolló lo que en retrospectiva probablemente fue neumonía después de caer a través de hielo fino mientras revisaba trampas, sumergiéndose en agua helada hasta la cintura antes de lograr salir. Llegó de vuelta a la cabaña temblando incontrolablemente con su ropa congelándose en su cuerpo en placas rígidas de tela helada, y durante los siguientes días desarrolló fiebre alta, tos severa que producía flema sanguinolenta y debilidad tan profunda que apenas podía levantarse de la cama. Anya, aterrorizada de que su madre estuviera muriendo y la dejara completamente sola en el desierto, tuvo que asumir responsabilidades que ninguna niña de 9 años debería tener que manejar, manteniendo el fuego en la estufa, alimentándolo con leña que apenas podía levantar, preparando sopa simple de carne de liebre y nieve derretida, y cuidando a su madre febril con trapos húmedos para enfriar su frente ardiente.
Por casi una semana, el resultado estuvo en duda con Svetlana, derivando dentro y fuera de conciencia delirante, donde alucinaba conversaciones con Mikhail y veía visiones de Moscú superpuestas sobre las paredes de troncos de la cabaña. El hecho de que sobrevivió fue debido en parte a su constitución física fundamentalmente fuerte, en parte al cuidado dedicado de Anya a pesar de su edad joven, y en gran parte a pura suerte porque sin antibióticos u otra intervención médica, la neumonía bacteriana en el siglo XX tenía una tasa de mortalidad sustancial incluso en hospitales modernos y mucho más en una cabaña primitiva en el Ártico. Cuando finalmente llegó marzo, trayendo incrementos apenas perceptibles en las horas de luz diurna y temperaturas que comenzaban a subir de -60 hacia los relativamente cálidos -30 o 40 grados, Svetlana supo que habían sobrevivido lo peor y que si podían resistir solo unas pocas semanas más hasta que el deshielo de primavera comenzara en serio, tendrían la posibilidad de intentar viajar de regreso a la civilización. Comenzó a planear meticulosamente su ruta de evacuación, basándose en mapas que Mikhail había dejado y su memoria de los ríos y accidentes geográficos que había aprendido durante sus años en el área. Sabía que no podían simplemente comenzar a caminar aleatoriamente hacia el sur, porque las distancias eran demasiado vastas y se perderían inevitablemente o agotarían antes de alcanzar ayuda. En su lugar necesitaban seguir el río principal hacia el norte durante aproximadamente 100 kilómetros, donde eventualmente encontrarían un campamento de caza yakuto que Mikhail había visitado anteriormente y que probablemente estaría ocupado durante la temporada de primavera. Reunió provisiones cuidadosamente para el viaje, incluyendo toda la carne seca de liebre que podían llevar, su equipo de trampa porque podría necesitarlo en ruta, el rifle y la munición restante, pieles extra para abrigo adicional y equipo básico de supervivencia incluyendo fósforos, un cuchillo y cuerda. El viaje que comenzaron a principios de abril, cuando la nieve finalmente comenzó a ablandarse lo suficiente para permitir movimiento, mientras aún estaba lo suficientemente congelada para soportar su peso, sin que se hundieran hasta el pecho, terminó tomando casi 3 semanas de caminata agotadora a través de taiga parcialmente descongelada, cruzando ríos peligrosos en puentes de hielo que se estaban desintegrando, y sobreviviendo en el terreno con trampas colocadas apresuradamente para liebres y
Algún pez que Anya aprendió a atrapar en arroyos poco profundos usando arpones improvisados. Fueron finalmente descubiertas por cazadores yakutos cabalgando renos que inicialmente las confundieron con espíritus o alucinaciones, porque dos figuras tan delgadas y sucias que emergían de la taiga parecían más fantasmas que humanos vivos. Los cazadores las llevaron a su campamento donde fueron alimentadas, calentadas y cuidadas antes de ser transportadas eventualmente de vuelta a la civilización por trineo de reno y más tarde por avión de carga del gobierno. Su historia de supervivencia durante 5 meses en aislamiento completo a través del invierno más brutal que Yakutia había experimentado en décadas se convirtió en algo de leyenda local entre los yakutos que respetaban profundamente la tenacidad que había permitido a una mujer de ciudad sin entrenamiento formal mantener a ella y su hija vivas en condiciones que mataban regularmente incluso a cazadores experimentados que cometían un solo error de juicio, una historia que todavía se cuenta en Miyatosin. Las comunidades de Yakutia como testimonio de lo que la determinación humana combinada con amor maternal puede lograr incluso contra las probabilidades aparentemente imposibles del clima más despiadado en la Tierra. En el invierno de 1967, cuando las temperaturas en las montañas remotas de Yakutia, en el extremo noreste de Siberia, descendieron a menos 65 grados Celsius, una temperatura tan fría que el aliento se congela instantáneamente en el aire, formando nubes de cristales de hielo, que los yakutos llaman el susurro de las estrellas, porque el sonido que hacen al formarse es como un tintineo delicado apenas audible. Una viuda de 32 años, llamada Svetlana Kuznetsova, y su hija Ania, de 1900, solo 9 años, se encontraron completamente solas en una cabaña de troncos aislada a más de 100 kilómetros del asentamiento humano más cercano, después de que una tormenta de nieve particularmente feroz había matado a sus dos renos de tiro, los únicos animales que podían haber proporcionado transporte a través de la taiga congelada hacia la civilización, y había destruido la mayor parte de su ya escasa provisión de leña almacenada para el invierno, dejándolas enfrentando la perspectiva muy real de congelarse hasta morir o morir de hambre antes de que llegara el deshielo de primavera que todavía estaba a 4 meses de distancia. El marido de Svetlana, un geólogo que había trabajado para el gobierno soviético,
documentando depósitos minerales en esta región inexplorada. Había muerto 6 meses antes, cuando el hielo bajo sus pies se había quebrado mientras cruzaba un río parcialmente congelado. Su cuerpo arrastrado bajo el hielo por la corriente y nunca recuperado, dejando a Svetlana viuda en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, con una hija pequeña para cuidar y ningún medio obvio de escape de su situación. Desesperada. La decisión de su marido de establecer su base de operaciones en esta cabaña abandonada de cazadores tan lejos de cualquier asentamiento había sido motivada por la necesidad de estar cerca de los sitios de estudio geológico que investigaba. Pero ahora esa misma lejanía que había sido conveniente para su trabajo se había convertido en una trampa potencialmente mortal para su familia sobreviviente. Yakutia, conocida oficialmente como la República de Sakha, es la subdivisión política más grande de Rusia, cubriendo más de 3 millones de kilómetros cuadrados, un área más grande que toda la India pero habitada por menos de 1 millón de personas, haciéndola uno de los lugares menos densamente poblados en la Tierra, con vastas extensiones de territorio donde nadie vive en absoluto, y donde la presencia humana está limitada a cazadores ocasionales, geólogos y pueblos indígenas yakutos que han desarrollado durante milenios técnicas de supervivencia extraordinariamente sofisticadas para existir en lo que es posiblemente el clima habitado más extremo del planeta. La región ostenta el récord no oficial de temperatura más fría jamás registrada en el hemisferio norte fuera de Groenlandia, con el pueblo de Oymyakon habiendo registrado menos 71,2 grados Celsius en 1924, una temperatura en la cual el acero se vuelve quebradizo como vidrio, el caucho se desintegra en polvo, y la exposición de piel desnuda causa congelación en menos de 2 minutos. Durante los meses de invierno en estas latitudes extremas, el sol apenas se eleva sobre el horizonte incluso al mediodía, proporcionando solo unas pocas horas de luz crepuscular débil antes de que la oscuridad regrese por más de 20 horas, creando un ambiente de noche casi perpetua que puede inducir depresión profunda y desorientación en personas no acostumbradas a estas condiciones. La taiga que cubre la mayor parte de Yakutia consiste principalmente en abetos, alerces y pinos que de alguna manera logran sobrevivir en suelos que están permanentemente congelados a profundidades de hasta 1500 metros. Una capa de permafrost que nunca se descongela completamente incluso durante los breves veranos, cuando las temperaturas superficiales pueden alcanzar 20 o 30 grados, permitiendo solo los primeros metros de suelo descongelarse temporalmente. Svetlana había crecido en Moscú, hija de profesores universitarios que le habían proporcionado una educación excelente,
pero absolutamente ningún entrenamiento práctico en habilidades de supervivencia en territorio salvaje. Y cuando había conocido y se había enamorado de Mikhail Kuznetsov, un joven geólogo cuyo entusiasmo apasionado por explorar las regiones remotas de Siberia había sido contagioso y romántico en las cafeterías cálidas de Moscú, nunca había imaginado verdaderamente lo que significaría seguirlo a lugares donde la civilización existía solo como un concepto distante, y donde la supervivencia dependía de habilidades prácticas que ella simplemente no había tenido ocasión de aprender. Durante los 3 años que habían vivido en o cerca de la cabaña remota mientras Mikhail conducía su investigación, Svetlana había aprendido algunas habilidades básicas de supervivencia observando a cazadores yakutos ocasionales que pasaban por el área y de las instrucciones de su marido, quien había estudiado exhaustivamente las técnicas tradicionales de supervivencia antes de embarcarse en su trabajo de campo. Pero estas lecciones habían sido fragmentarias e incompletas porque siempre había asumido que Mikhail estaría allí para manejar las crisis serias y que su propio papel era principalmente cuidar a Anya y mantener la cabaña mientras él trabajaba. Ahora, enfrentando la realidad de que Mikhail nunca regresaría y que ningún rescate llegaría porque nadie, excepto algunos oficiales en oficinas gubernamentales distantes, sabían siquiera que ella y Anya existían en esta ubicación remota. Y esos oficiales probablemente habían asumido que habían evacuado a la civilización después de la muerte de Mikhail. Svetlana se dio cuenta de que tendría que convertirse en experta en supervivencia ártica extremadamente rápido, o ella y su hija morirían antes de que terminara el invierno. El primer desafío inmediato que enfrentaron fue simplemente mantener la cabaña lo suficientemente caliente para sobrevivir las noches, cuando las temperaturas exteriores caían regularmente por debajo de -60 grados. Temperaturas en las cuales el aire mismo parece solidificarse y respirar se vuelve doloroso a medida que el frío quema los pulmones con cada inhalación. La estufa de leña de hierro fundido que calentaba la cabaña consumía aproximadamente 20 kilogramos de madera por día para mantener el interior a una temperatura apenas por encima del punto de congelación, lo que significaba que con sus reservas de leña severamente agotadas por la tormenta, tenían suficiente combustible para quizás 2 semanas si tenían suerte. La tormenta que había matado sus renos también había enterrado el área circundante bajo más de 2 metros de nieve fresca, además de la nieve ya acumulada de tormentas anteriores.
haciendo casi imposible moverse afuera sin hundiéndose hasta el pecho en nieve suelta con cada paso, y localizar árboles caídos secos apropiados para leña bajo esta nieve profunda sería como buscar agujas específicas en un pajar gigante blanco. Svetlana recordó que Mikhail había construido raquetas de nieve improvisadas usando ramas de sauce flexibles entretejidas con tiras de cuero de reno, técnica que había aprendido de cazadores yakutos, y logró recrear diseños similares, aunque menos elegantes, trabajando durante horas con dedos entumecidos por el frío, hasta que tuvo dos pares funcionales, uno para ella y otro más pequeño para Anya. Con estas raquetas podían caminar sobre la nieve profunda sin hundirse, aunque el esfuerzo era agotador, y caminar más de unos pocos cientos de metros dejaba a Svetlana jadeando por el esfuerzo en el aire delgado y frío. El problema de encontrar leña adecuada bajo metros de nieve fue resuelto mediante una combinación de observación cuidadosa y suerte desesperada, cuando Svetlana notó que algunas áreas de nieve tenían depresiones ligeras o irregularidades en la superficie que podrían indicar árboles caídos enterrados debajo. Usando una vara larga como sonda, insertándola repetidamente en la nieve hasta que golpeaba algo sólido debajo, logró localizar varios árboles caídos grandes, y luego pasó días excavando túneles a través de la nieve, usando una pala improvisada hecha de madera para alcanzar la madera debajo. El trabajo era brutalmente duro, especialmente considerando que tenía que mantener a Anya adentro en la cabaña la mayor parte del tiempo, porque exponerla prolongadamente al frío extremo era demasiado peligroso, lo que significaba que Svetlana trabajaba sola excavando nieve durante horas hasta que estaba completamente agotada, luego regresando a la cabaña para calentarse brevemente antes de salir nuevamente a continuar. Una vez que alcanzaba un árbol caído enterrado, el siguiente desafío era cortarlo en trozos manejables, usando solo un hacha mellada y una sierra de mano oxidada que encontró en la cabaña, herramientas que eran inadecuadas para el trabajo, pero las únicas disponibles. La madera congelada era casi tan dura como piedra a estas temperaturas extremas, haciendo que cada golpe del hacha vibrara dolorosamente por sus brazos y que la sierra apenas mordiera la madera incluso con esfuerzo máximo. Desarrolló una técnica donde encendía pequeños fuegos directamente en la nieve junto a las secciones de tronco que quería cortar, permitiendo que el calor del fuego descongelara la madera localmente, haciéndola ligeramente más suave y más fácil de cortar.
aunque esta técnica consumía valiosa leña pequeña que tenía que ser equilibrada contra el ahorro de esfuerzo en el corte. El problema de la comida se volvió cada vez más urgente a medida que pasaban las semanas, porque sus provisiones almacenadas eran limitadas y habían sido calculadas asumiendo que Mikhail estaría cazando regularmente para complementarlas, algo que Svetlana inicialmente no tenía idea de cómo hacer ella misma, sin entrenamiento previo en casa y con solo el rifle viejo de perno de Mikhail y una caja conteniendo quizás 30 cartuchos como recursos. Los renos muertos por la tormenta proporcionaron carne por un tiempo, después de que Svetlana los destazara torpemente usando un cuchillo de cocina, trabajo horrible que la dejó cubierta de sangre congelada y temblando tanto por el trauma emocional como por el frío. Pero la carne de reno no preservada se congelaría tan sólidamente a las temperaturas exteriores que tendría que ser cortada con sierra en lugar de cuchillo, y luego descongelada lentamente cerca de la estufa antes de poder ser cocinada y comida. Estableció un patrón de traer solo piezas pequeñas de carne congelada a la cabaña cada día, almacenando el resto afuera, donde las temperaturas árticas actuaban como congelador natural perfecto que preservaría la carne indefinidamente sin deterioro. Sin embargo, calculó que incluso racionando cuidadosamente la carne de reno, se agotaría en aproximadamente 6 semanas, dejando todavía más de 2 meses de invierno, durante los cuales necesitarían otras fuentes de alimento o morirían de hambre. La solución llegó de manera completamente inesperada cuando Anya, explorando el pequeño cobertizo anexo a la cabaña principal que Mikhail había usado para almacenar herramientas y equipo, encontró varias trampas de alambre que su padre había adquirido de comerciantes yakutos pero nunca había llegado a usar. Svetlana inicialmente no tenía idea de cómo configurar estas trampas apropiadamente, pero recordó haber visto a un cazador yakuto que había visitado su cabaña meses antes de mostrar el proceso, y mediante ensayo y error combinado con memoria fragmentaria, logró configurar las trampas en ubicaciones donde razonó que los animales podrían viajar basándose en su comprensión limitada del comportamiento de la vida silvestre ártica. Para su asombro y alivio inmenso, las trampas comenzaron a capturar liebres árticas, criaturas sorprendentemente grandes con pelaje blanco grueso que eran abundantes en el área y que proporcionaban varios kilogramos de carne cada una cuando eran destazadas.
Las liebres eran difíciles de despellejar con sus dedos entumecidos por el frío y la tarea era desagradable. Pero la carne era nutritiva y la piel podía ser preservada y eventualmente trabajada en material para reparar o hacer ropa. Expandió gradualmente su red de trampas hasta que tenía más de 20 configuradas en varios lugares dentro de un radio de 1 kilómetro de la cabaña, revisándolas cada pocos días y típicamente encontrando 3 o 4 liebres capturadas en cada ronda de inspección, suficiente para proporcionar proteína regular aunque monótona para ella y Anya. El aislamiento psicológico de estar completamente sola con solo una niña de 9 años como compañía durante meses de oscuridad casi constante en temperaturas que hacían peligroso permanecer afuera más de 30 minutos a la vez, comenzó a afectar a Svetlana de maneras que no había anticipado. Sin nadie con quien hablar excepto Anya, sin libros que leer porque los pocos que habían traído ya los había leído docenas de veces, sin radio porque las baterías se habían agotado hace mucho, y sin ninguna forma de saber qué estaba sucediendo en el mundo más allá de su pequeño círculo de supervivencia inmediata, comenzó a experimentar lo que solo más tarde reconocería como síntomas de depresión severa y lo que los psicólogos que estudian comportamiento humano en entornos extremos, llaman el síndrome de la cabaña. Había días donde la idea de levantarse de la cama y enfrentar otra jornada de trabajo físico agotador en frío brutal parecía completamente insoportable y tenía que obligarse mediante pura fuerza de voluntad a moverse simplemente porque sabía que si dejaba de trabajar incluso por un día, ella y Anya morirían. Anya también estaba luchando con el aislamiento y el miedo, teniendo pesadillas frecuentes sobre su padre, ahogándose bajo el hielo y llorando a menudo, pidiendo ver a otros niños o regresar a un lugar donde hubiera más gente. Peticiones que partían el corazón de Svetlana porque no podía hacer nada para cumplirlas. Para mantener la cordura mental y dar a Anya algún sentido de normalidad y rutina, Svetlana estableció un horario estricto donde cada día tenía tareas específicas que debían completarse independientemente de cómo se sintieran o qué tan difíciles fueran las condiciones exteriores. Las mañanas comenzaban con ejercicios físicos simples dentro de la cabaña para mantener sus cuerpos activos incluso cuando no podían salir, seguidos por lecciones donde Svetlana enseñaba a Anya matemáticas, escritura y lectura, usando los pocos materiales educativos que tenían,
manteniendo las habilidades académicas de la niña y su propia mente comprometida con algo más que mera supervivencia física. Las tardes eran dedicadas al trabajo físico necesario, revisando trampas cuando el clima lo permitía, procesando cualquier caza capturada, cortando y transportando leña, manteniendo la cabaña y las innumerables otras tareas que la supervivencia requería. Las noches eran para historias donde Svetlana contaba a Anya cuentos de su propia infancia en Moscú, memorias de Mikhail cuando estaba vivo, y relatos inventados de aventuras y héroes diseñados para dar a la niña esperanza de que sobrevivirían y eventualmente regresarían a la civilización. Estableció un calendario improvisado, marcando cada día que pasaba en la pared de madera de la cabaña, con un trozo de carbón, no porque la fecha específica importara mucho en su situación aislada, sino porque mantener seguimiento del tiempo les daba sentido de progreso a través del invierno, y porque quería poder calcular cuándo llegaría aproximadamente la primavera, cuando podrían finalmente intentar viajar de regreso a la civilización. A medida que avanzaba el invierno y las temperaturas alcanzaban sus nadirs más extremos en enero y febrero, Svetlana enfrentó desafíos que ninguna cantidad de preparación o ingeniosidad podría haber previsto completamente. La cabaña misma comenzó a desarrollar problemas estructurales a medida que la madera se contraía en el frío extremo, abriendo grietas entre los troncos que permitían que corrientes de aire helado penetraran el interior y que tenían que ser selladas constantemente con musgo, arcilla congelada o cualquier otro material que pudiera encontrar. La estufa de hierro desarrolló una grieta en su cuerpo de hierro fundido, probablemente causada por el ciclo térmico extremo de ser calentada intensamente y luego permitida enfriarse completamente cuando la leña se agotaba por la noche. Y esta grieta permitía que humo escapara en la cabaña además de reducir la eficiencia de calentamiento. Intentó sellarla con una pasta hecha de ceniza mezclada con arcilla, pero el parche solo era parcialmente efectivo y tenían que vivir con algo de humo constantemente en el aire, lo cual causaba tos crónica y ojos ardientes.
Su ropa y la de Anya se estaba desintegrando por el uso constante y la imposibilidad de lavarla apropiadamente en el frío, y tuvo que aprender rudimentariamente a trabajar pieles de liebre en algo parecido a cuero utilizable para parchar pantalones desgarrados y chaquetas que perdían su aislamiento a medida que el relleno se comprimía o escapaba por costuras rotas. El momento más crítico de todo su calvario llegó a fines de febrero, cuando Svetlana desarrolló lo que en retrospectiva probablemente fue neumonía después de caer a través de hielo fino mientras revisaba trampas, sumergiéndose en agua helada hasta la cintura antes de lograr salir. Llegó de vuelta a la cabaña temblando incontrolablemente con su ropa congelándose en su cuerpo, en placas rígidas de tela helada, y durante los siguientes días desarrolló fiebre alta, tos severa que producía flema sanguinolenta y debilidad tan profunda que apenas podía levantarse de la cama. Anya, aterrorizada de que su madre estuviera muriendo y la dejara completamente sola en el desierto, tuvo que asumir responsabilidades que ninguna niña de 9 años debería tener que manejar, manteniendo el fuego en la estufa, alimentándolo con leña que apenas podía levantar, preparando sopa simple de carne de liebre y nieve derretida, y cuidando a su madre febril con trapos húmedos para enfriar su frente ardiente. Por casi una semana, el resultado estuvo en duda con Svetlana, derivando dentro y fuera de conciencia delirante, donde alucinaba conversaciones con Mikhail y veía visiones de Moscú superpuestas sobre las paredes de troncos de la cabaña. El hecho de que sobrevivió fue debido en parte a su constitución física fundamentalmente fuerte, en parte al cuidado dedicado de Anya a pesar de su edad joven, y en gran parte a pura suerte porque sin antibióticos u otra intervención médica, la neumonía bacteriana en el siglo XX tenía una tasa de mortalidad sustancial incluso en hospitales modernos y mucho más en una cabaña primitiva en el Ártico. Cuando finalmente llegó marzo, trayendo incrementos apenas perceptibles en las horas de luz diurna y temperaturas que comenzaban a subir de -60 hacia los relativamente cálidos -30 o 40 grados, Svetlana supo que habían sobrevivido lo peor y que si podían resistir solo unas pocas semanas más hasta que el deshielo de primavera comenzara en serio, tendrían la posibilidad de intentar viajar de regreso a la civilización. Comenzó a planear meticulosamente su ruta de evacuación,
basándose en mapas que Mikhail había dejado y su memoria de los ríos y accidentes geográficos que había aprendido durante sus años en el área. Sabía que no podían simplemente comenzar a caminar aleatoriamente hacia el sur, porque las distancias eran demasiado vastas y se perderían inevitablemente o agotarían antes de alcanzar ayuda. En su lugar necesitaban seguir el río principal hacia el norte durante aproximadamente 100 kilómetros, donde eventualmente encontrarían un campamento de caza yakuto que Mikhail había visitado anteriormente y que probablemente estaría ocupado durante la temporada de primavera. Reunió provisiones cuidadosamente para el viaje, incluyendo toda la carne seca de liebre que podían llevar, su equipo de trampa porque podría necesitarlo en ruta, el rifle y la munición restante, pieles extra para abrigo adicional y equipo básico de supervivencia incluyendo fósforos, un cuchillo y cuerda. El viaje que comenzaron a principios de abril, cuando la nieve finalmente comenzó a ablandarse lo suficiente para permitir movimiento, mientras aún estaba lo suficientemente congelada para soportar su peso, sin que se hundieran hasta el pecho, terminó tomando casi 3 semanas de caminata agotadora a través de taiga parcialmente descongelada, cruzando ríos peligrosos en puentes de hielo que se estaban desintegrando, y sobreviviendo en el terreno con trampas colocadas apresuradamente para liebres y algún pez que Anya aprendió a atrapar en arroyos poco profundos usando arpones improvisados. Fueron finalmente descubiertas por cazadores yakutos cabalgando renos que inicialmente las confundieron con espíritus o alucinaciones, porque dos figuras tan delgadas y sucias que emergían de la taiga parecían más fantasmas que humanos vivos. Los cazadores las llevaron a su campamento donde fueron alimentadas, calentadas y cuidadas antes de ser transportadas eventualmente de vuelta a la civilización por trineo de Reno y más tarde por avión de carga del gobierno. Su historia de supervivencia durante 5 meses en aislamiento completo a través del invierno más brutal que Yakutia había experimentado en décadas se convirtió en algo de leyenda local entre los yakutos que respetaban profundamente la tenacidad que había permitido a una mujer de ciudad sin entrenamiento formal mantener a ella y su hija vivas en condiciones que mataban regularmente incluso a cazadores experimentados que cometían un solo error de juicio, una historia que todavía se cuenta en Miatosin.
Las comunidades de Yakutia como testimonio de lo que la determinación humana combinada con amor maternal puede lograr incluso contra las probabilidades aparentemente imposibles del clima más despiadado en la Tierra.